Alumnos de cuarto grado, buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema sobre la química. Vamos a hablar de la materia, vamos a hablar de la química. Vamos a hablar de una propiedad muy importante de la materia, que es la divisibilidad. La química, ya saben ustedes, ya les he hablado que la química se encarga de estudiar a la materia. La química estudia la materia, sus transformaciones, cómo está compuesta, sus procesos químicos, físicos. La química es importante porque ha desempeñado un papel en el desarrollo de la humanidad. Gracias a ella, hoy obtenemos, por ejemplo, el hombre puede utilizar en plástico. Hoy tenemos cantidad de plástico. Inclusive el Estado está, como hay tanto plástico, ahora que están con lo del libre, con el problema de la pandemia, se está usando papel, porque el papel es más biodegradable. Biodegradable porque en cierto tiempo se deteriora y es un abono para la tierra. En cambio el plástico dura años y es nocivo. Por eso es que el Estado está poniendo ciertas restricciones. El teflón, por ejemplo, gracias a la química lo tenemos, se usa en muchas aplicaciones, pero lo que más usamos es en la cocina. Utensilios que usan teflón, inclusive para cocinar, ollas, sartenes, y se usa menos aceite, ¿no? También el nylon se usa en los textiles, la ropa que usamos a diario, se usa textiles, el nylon. Tiene poco algodón, una cosa es algodón y otra es nylon. Después tenemos el caucho sintético, se usa en muchos medios de transporte, el caucho sintético. Bien, hay una infinidad de aplicaciones de la química. La química no solamente ha sido aplicada en lo que es en la industria, también en la agricultura, como la preparación de insecticidas para combatir insectos, no solamente en casa, sino también en el campo. En el campo también se usan en las plagas, en los fungicidas, se usan los hongos para matar los hongos, las plagas de las plantas que las malogran, las cosechas. Hay también abono artificial. No solamente se usa el orgánico, que de los animales, sino también este abono es artificial, se hace en laboratorio. Por eso un alemán descubrió por primera vez, porque todos se creían que las sustancias orgánicas solamente lo producía nuestro organismo, de ahí viene el órgano, de los órganos, organismo, pero no, se obtuvo por primera vez un compuesto inorgánico en laboratorio, que es la urea, es orgánico, ¿no? Y este abono, que es la urea, se usa también para las plantas. Además, la química se usa en el desarrollo de la química nuclear. Ya saben que cómo obtienen energía nuclear, fraccionando, rompiendo el núcleo del átomo. Por supuesto, un aparato especial que se llama reactor nuclear, y ahí se obtiene cantidad de energía, y esta energía nuclear se usa para armas, para movilizar también tanques, ¿no? Para lanzar cohetes. Una serie de aplicaciones tiene la energía nuclear. El petróleo también, gracias a la química podemos nosotros del petróleo que se extrae del subsuelo y se lleva a través de oleoductos hacia la costa. Oleoducto es un tubo inmenso que se lleva el petróleo. Óleo significa, el prefijo óleo es aceite. Ducto es camino por donde llevan el petróleo, lo traen a la costa, las refinerías, para sacar todos sus derivados. Por ejemplo, gasolina, querosene, productos orgánicos y el mismo gas. El
GLP, gas licuado de petróleo para los vehículos. Y también el GLP usamos en casa, como es el propano que usamos para la cocina. Y esos son sus derivados del petróleo. Por eso es importante. Como les decía entonces que la química es fundamental, y sabemos que estudia la materia, ya el concepto de materia lo tenemos, lo sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que hay en el planeta Tierra, en el universo, es materia. Porque todo lo percibimos a través de los sentidos. Tocamos, miramos, olemos, ¿no? Y una de las propiedades importantes de la materia es la divisibilidad. La divisibilidad es decir, que la materia se divide en porciones cada vez más pequeñas. Por ejemplo, la partícula más pequeña de la materia es el cuerpo. El cuerpo es una porción de materia. Por ejemplo, el lápiz. Un pedazo de lápiz es un cuerpo. Un queque, una torta. Una porción, del queque sacamos una porción, es una porción de materia. Hay ejercicios ahí para que ustedes lo trabajen. Ustedes trabajen el ejercicio y el desarrollo. Otra partícula más pequeña de la materia, su nombre dice la partícula. ¿Cómo se obtiene la partícula? Se obtienen a través de procesos mecánicos, es decir, con nuestro cuerpo. Molemos. Un ejemplo, ahí lo tienen en su hoja. Yo al azúcar la pongo en un mortero, en una superficie, y comienzo a triturarla, a molerla. Entonces voy a obtener partículas, ¿no?, pequeñas a través de movimientos mecánicos. Después tenemos la molécula, más pequeña que la partícula, las moléculas. Pero la molécula la obtenemos a través de procesos físicos, no se ve la molécula, ¿no? Por ejemplo, la molécula del agua, H2O. La molécula del agua está constituida por 2 átomos de hidrógeno, ¿no?, y un átomo de oxígeno. Y la partícula más pequeña que ya después de la molécula es el átomo. El átomo es la partícula más pequeña de la materia. Pero ya hoy en día se ha descubierto de que el átomo, como decía, ustedes ya hemos visto las teorías atómicas, y Dalton fue una de sus teorías, dijo que el átomo era indivisible. Pero hoy en día sabemos que hay partículas más pequeñas que el átomo, que son las partículas subatómicas, que ya las conocen ustedes. ¿Quiénes son las partículas subatómicas? Son, en el núcleo están los protones y los neutrones, estas dos partículas, y alrededor del núcleo está la nube electrónica, y ahí se encuentran los electrones que tienen partícula eléctrica negativa. Estas 3 partículas son más pequeñas que el átomo. Entonces se desechó la teoría de Dalton. En la página que sigue tenemos un cuadro donde ustedes van a desarrollar preguntas y ubican el orden que hemos hablado. Cuerpo, de ahí viene medios mecánicos. ¿Quién se obtiene por medios mecánicos? Las partículas. ¿Quién se obtiene por medios físicos? Las moléculas. ¿Quién se obtiene por medios químicos? El átomo. ¿Quién se obtiene por medios nucleares? Las partículas subatómicas. Y hay preguntas que van a desarrollar en base a la clase que estamos haciendo. Por eso lean bien antes de responder. También aparte tenemos sus personajes que vamos a hablar ahorita, personajes de la química. Por ejemplo, tenemos 500 años antes de Cristo, Demócrito y Leucipo, en la antigua Grecia, afirman que la materia está compuesta de diminutas partículas indivisibles en constante movimiento. Ya en esa fecha se tenía conocimiento del átomo.
hasta que en el año 1808 afirmó Dalton que sí, en verdad, y él le puso el nombre de átomo. Después tenemos a Dmitri Mendeleev. En 1869, hoy en día sabemos que Dmitri Mendeleev, la tabla periódica que hoy tenemos, fue ordenada por Mendeleev, este químico ruso, en el año 1869. Y él ordenó la tabla, lo ubicó los elementos teniendo en cuenta el peso, el peso atómico de los elementos, pero en orden creciente, es decir, de menos a más. Por ejemplo, el hidrógeno es 1, ¿no? Hidrógeno 1, helio es 2, tiene peso, el hidrógeno tiene peso atómico 1, el helio tiene peso atómico 4, y así sucesivamente. Pero hubieron errores y resultó por ahí otro químico que corrigió el error de Mendeleev, y fue Moseley, que hoy en día la tabla sabemos que fue ordenada de acuerdo al orden creciente de sus números atómicos. Por ejemplo, el hidrógeno es 1, número atómico del hidrógeno 1, helio, número atómico 2, litio, número atómico 3, y así sucesivamente hasta llegar a 120, que es el número de elementos que tiene la tabla periódica. Hay otros dos personajes que influyeron en la química. Por ejemplo, tenemos a Robert Bunsen. Robert Bunsen fue un químico alemán que perfeccionó el quemador que lleva su nombre. En los laboratorios se usan para calentar, fundir elementos, se usa el mechero de Bunsen. Él lo inventó. También tenemos otro personaje que es Henry Nestlé, que él desarrolló un compuesto de leche de vaca y cereales para alimentar a los hijos de las personas que nacían en forma prematura, y así salvó él a muchos niños. Por eso es conocido Henry Nestlé, que hoy tienen sus productos en el mercado, y es motivo para que ustedes también desarrollen en una página 5 o 6 preguntas, donde ustedes van a contestar. Por ejemplo, ¿qué personajes afirmaron que la materia está compuesta por diminutas partículas? Es decir, revisan todo lo que estamos leyendo, lo que estoy haciendo en la clase, lo leen y desarrollan, y envían por favor sus respuestas, envían las tareas. Bien, alumnos, hasta la próxima clase.